Bueno, vamos entonces a comenzar y terminar también hoy la última unidad de la materia. Vamos a estudiar en esta parte los valores y vectores propios. En realidad vamos a hacerlo solamente para matrices, aunque no diga el título, pero en la última parte vamos a hablar de los operadores lineales que están obviamente relacionados con las matrices asociadas a esos operadores. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a determinar los que se llaman valores y vectores propios de matrices. Dice, los vectores, ¿qué son los vectores propios? Son vectores no nulos que son transformados por la multiplicación de una matriz cuadrada en múltiplos de sí mismo. Esa frase se pone de manifiesto en la siguiente definición. Dice, valor y vector propio de matriz. Vamos a considerar entonces matrices que son cuadradas, como hemos dicho, ¿sí? Entonces, A perteneciente a Kn por N y lambda, un escalar de K. Vamos a decir, fíjense que tiene que ser el escalar, o sea, si la matriz pertenece a Rn por N, el escalar tiene que ser real. Si la matriz pertenece a Cn por N, el escalar tiene que ser de C. Dice, lambda, ¿es un valor propio de A? Sí, solamente si existe un vector X, fíjense, es un vector columna N por 1, no nulo, tal que el producto de A por X es lambda X. Esto es lo que decimos que es un múltiplo de X, el producto de lambda por X. Entonces, el vector X es transformado, como dice acá arriba, por la multiplicación por A, eso sería el primer miembro de esa igualdad, en un múltiplo de sí mismo. ¿Está entendido entonces cuándo es un valor propio? Cuando existe ese X columna no nulo, tal que A por X lambda X. Todo vector X columna N por 1 que sea no nulo y que verifica esa igualdad, se llama vector propio de A asociado al valor propio lambda. ¿Está entendida la definición de valor y vector propio de matriz? Sí, profe. Bien. Ya vamos a ver, por supuesto, cómo vamos a hacer para determinar los valores propios y los vectores propios. Pero por lo menos la definición ya está entendida. Vamos a la observación. Dice, en la definición se excluye el vector nulo perteneciente a Kn por 1. Fíjense que decía X perteneciente a Kn por 1 con X distinto del nulo. ¿Y por qué es eso? Se lo excluye como vector propio. Porque se verifica la igualdad A por el nulo igual a lambda por el nulo, cualquiera sea el lambda. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ahí arriba dice que el vector propio tiene que estar asociado al valor propio. Si fuera posible que el de X sea nulo, el nulo estaría asociado a todos los escalares lambda, ¿se dan cuenta? Porque esa igualdad se verifica para todo lambda. Entonces, por eso se excluye de la definición el X igual al nulo. O sea que no se permite que sea el vector propio el vector nulo. Los valores y vectores propios también tienen otros nombres. Se los conoce como valores y vectores característicos, o bien autovalores y autovectores. Entonces, cuando lean en los libros, si es que van a leer o buscan en internet, seguramente lo van a encontrar como valores y vectores propios, o bien como valores y vectores característicos, y algunos como autovalores, autovectores, ¿sí? Bueno, esa sería la observación 2. Vamos a la 3. Dice, todo autovalor de una matriz tiene asociado al menos un autovector. O sea, todo valor propio tiene asociado al menos un vector propio, porque eso lo requiere la definición. Lambda es valor propio cuando existe un X no nulo de Kn por 1 tal que A por X lambda X. Entonces, para que sea valor propio tiene que tener un X asociado. ¿Se dan cuenta? Un X no nulo que verifique la igualdad. Resulta sencillo determinar si un vector no nulo dado es o no un vector propio de una matriz, y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Dice, lo hagamos con un ejemplo sencillo, una matriz 2 por 2 con elementos reales. Esta sería la matriz, y nos dicen si X1, que es este vector columna, 2 por 1, y este otro vector X2, perteneciente a R2 por 1, son vectores propios de A. Hay que determinar si eso sucede. Y en caso afirmativo, indique cuál es el valor propio asociado a ellos, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es, como nosotros tenemos la matriz A y tenemos X, es decir, que veamos si se cumple la igualdad A por X igual a X para algún lambda. Entonces empezamos. A por X1, fíjense, esta es la matriz A, esto es el X1, hay que hacer el producto de estas dos matrices,
Y nos da, fíjate, esta es una matriz 2 por 2 y esta es una 2 por 1, o sea que el resultado es una 2 por 1, ¿sí? Y es 4 menos 4. Nosotros teníamos que ver si eso es lambda por el x1. ¿Se dan cuenta? Porque estamos verificando, estamos viendo si se verifica x1 en esa igualdad. Entonces observamos que como el elemento es, el x1 es 2 menos 2, este elemento es el producto exactamente de 2 por el 2 menos 2. O sea, fíjense, 2 por 2 es 4, 2 por menos 2 es menos 4. Se verifica entonces que AX1 es 2 por X1. Veamos qué pasa con el X2. Entonces, A por X2 sería el producto de la matriz A por la matriz X2, y eso nos da como resultado el menos 3, 8. Y eso es distinto de lambda por el 1, 4, que es el X2, para todo lambda, porque fíjense que si yo pongo lambda igual a 2, 2 por 4 me da el 8, pero 2 por 1 me da 2 y ya no es menos 3. Y si yo le pongo a lambda el valor menos 3, me da menos 3 por 1, me da menos 3, se verifica la de arriba, pero menos 3 por 4 me da menos 12 y ya no me da el 8. O sea que cualquiera sea la escala lambda que yo ponga acá, el AX2 es distinto de lambda por X2. Entonces la respuesta es que X1 es vector propio de A, porque verificaba, ¿se acuerdan? Asociado al valor de 2, y X2 no es vector propio de A, porque A por X2 no es múltiplo escalar de X2. Sí, ahora te escucho. ¿Por qué el escalar no es 4 ¿Hay en 4? vez de 2? El escalar en el punto 1 del ejemplo. Es que 4 no te va a dar igualdad. ¿No va a dar la igualdad? 4 por 2, porque vos tenés que ver que cumpla esto, ¿no? A por X es un múltiplo del X que vos ponés. Y el X es el Ah, X1, que es este que está acá. perfecto. Ah, ¿Te das bien. cuenta? Vos lo ponés Bien. a este y tenés que ver qué escalar es. Vos podrías haber puesto lambda y resolver el sistema, fíjate. Yo como era sencillo lo hemos hecho así, digamos. Hemos puesto directamente que el valor es 2, sino vos pones lambda y te armás el sistema que tenés ahí. O sea, lo podemos ver, lo veamos en la pizarra. Ya lo voy a escribir y déjenme que copien. Lo podríamos haber hecho así. El A por X1 daba como resultado, ya no voy a hacer el producto, lo voy a escribir directamente, 4 menos 4. Y eso lo podríamos haber puesto lambda por el X1. El X1 hemos dicho que es el 2 menos 2. Y la matriz A es, bueno, debería haber escrito todo, pero bueno, ya lo he hecho así para escribirlo más sencillo. La matriz A hemos dicho que es 1 menos 1, 0, 2. Entonces esto tiene que ser un múltiplo del X1, que es este, el 2 menos 2. Entonces pasábamos al sistema, ¿sí? Ahora esperen que ya les... ¿Están viendo bien ahí? ¿Ahí están viendo? Entonces podríamos haber puesto, acá porque era directo, está escrito así con 2, pero esto tranquilamente podríamos haber puesto que 4, esto sí, solamente sí, 4 es igual a 2 lambda. Y que menos 4 es igual a menos 2 lambda. Entonces de acá, de la primera ecuación, ¿qué nos va a quedar? Que lambda es igual a 2, y de la segunda también nos queda lo mismo. O sea que se verifica que lambda es igual a 2. Entonces en realidad lo que nosotros tenemos es que A por X1 es igual a 2 por X1. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que X1 es el vector propio de A asociado al valor propio 2, que obviamente es un número real. Y de igual manera hacemos para el producto de ya les presento de nuevo. A por X2, que habíamos obtenido que era menos 3, 8,
Y el x2 hemos dicho que es el vector 1, 4. ¿Están viendo ahí, chicos? Entonces, de igual manera podríamos haber dicho, esto tiene que ser lambda por el x2, que es el 1, 4. Entonces, pasan al sistema. Entonces es cierto si menos 3 es igual a lambda, y si 8 es igual a 4 lambda. Obviamente, de acá ya tenemos lambda igual a menos 3, pero resulta que de esta última igualdad tenemos que lambda es igual a 2. ¿Es posible que se verifiquen simultáneamente las dos igualdades? Y no, porque en un caso tengo menos 3 y en el otro caso tengo 2. O sea que se concluye que A por X2 es distinto de lambda X2 para todo lambda real, porque el sistema no tiene solución. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que X2 no es vector propio de A asociado, que X2 no es vector propio de A, en realidad casi no está asociado a ningún valor, porque no tiene ningún valor propio asociado. X2 no es vector propio de A. ¿Entendido eso, chicos? Sí, profe. Está escrito de otra manera ahí, porque bueno, como era sencilla la igualdad, se veía rápido, pensé yo que se veía rápido, digamos. Entonces concluimos que, como no se da la igualdad para ningún valor real, quiere decir que X2 no es vector propio de A. En realidad lo que es, porque no era múltiplo, que era lo que habíamos puesto al final en el último renglón, ¿sí? La idea es que el producto de A por X sea múltiplo del X. Eso tiene que tener siempre presente para que sea vector propio, para algún lambda, digamos. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver todas las equivalencias, que en realidad es lo que nosotros nos va a permitir después encontrar los valores y vectores propios. En estas equivalencias van a estar todos. Si entonces A una matriz cuadrada de orden n y lambda una escalar. Vamos a decir entonces que lambda es valor propio de A, sí, solamente sí, existe el x, perteneciente a kn por 1, no nulo, tal que la por x es igual a lambda x. Eso es la definición, obviamente, de valor propio. Bueno, entonces, un equivalente a esta igualdad sería A por X menos lambda X igual al nulo, ¿sí? Porque sabemos que Kn por 1 es un espacio vectorial y obviamente tiene opuestos, ¿sí? Entonces existe X perteneciente a Kn por 1 menos el nulo, estas dos cosas se pueden escribir de esa manera, ¿sí? Está en Kn por 1, pero no es el nulo. Y A por X menos lambda X ahora es el nulo. En realidad, también por ser un espacio vectorial, el producto es distributivo respecto de la suma, entonces podemos escribir esa otra igualdad. A menos lambda I por X igual al nulo. Fíjense que seguimos escribiendo que existe el X perteneciente a Kn por 1 menos el nulo. Entonces, si ustedes, quiero que alguien me diga, ¿qué es eso que estoy marcando ahí, en celeste? A menos lambda I por X igual al nulo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué representa eso que tienen ahí? Un sistema. Eso es un sistema. Ecuación de plano. Es un sistema. Entonces, ese sistema, fíjense que me están diciendo que existe un X no, de Kn por 1 no nulo que verifica ese sistema. ¿Qué me está diciendo que cómo es el sistema? Es un sistema homogéneo, que sabemos que es compatible, pero si tiene otra solución además de la trivial, ¿qué significa? Que es un sistema compatible indeterminado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que A menos lambda I por X es un sistema homogéneo que es compatible indeterminado. Entonces, por el teorema de Roche-Frobenio, ¿qué sabemos? Que el rango de esa matriz es menor que n. Pero si el rango es menor que n, recuerden que es una matriz cuadrada de orden n, y tiene rango menor que n, ¿qué significa eso? Que la escala reducida por fila no va a ser la identidad. ¿Se dan cuenta? Tiene que tener una fila de 0 el escalón. Y nosotros ya habíamos visto en las
equivalencias para matriz inversible, ¿se acuerda? Y dentro de eso habíamos puesto una observación donde decíamos que el rango de A menos lambda I tenía que ser menor que N. Y entonces cuando la matriz es no inversible, el rango es menor que N. ¿Recuerdan eso? Singular significaba no inversible, ¿se acuerdan? Y si la matriz es no inversible, quiere decir que su determinante es cero, ¿sí? Por la condición necesaria y suficiente de matriz inversible. Entonces, que lambda sea valor propio de A, ¿qué significa? Que el determinante de A menos lambda I les va a salir cero. Obviamente con lambda en K. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Se ha Sí. entendido? Todas las cadenas de equivalencia están entendidas. Sí. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces. Entonces vamos a la observación. La observación tiene que ver con toda esta cadena de equivalencias, ¿no? Dice, dada la matriz A cuadrada de orden N, los valores propios son los escalares lambda que están en K, tales que el determinante de A menos lambda I es igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sacar los valores propios? Vamos a hacer la resta A menos lambda I, que ya vamos a ver un ejemplo, por supuesto. Vamos a hacer la resta A menos lambda I, donde lambda vamos a poner el nombre lambda, digamos. Vamos a hacer la cuenta de esa matriz, le vamos a calcular el determinante, lo vamos a igualar a 0 y vamos a resolver la ecuación que nos va a quedar en términos de lambda. ¿Sí? Entonces tenemos que saber calcular determinante, obviamente. Y los vectores propios asociados a ese valor propio que ya vamos a encontrar van a ser los vectores X pertenecientes a Kn por 1 menos el nulo, tal que A menos lambda I por X igual a 0. O sea que vamos a plantear la matriz esta del sistema homogéneo, donde lambda ya va a salir obviamente en el paso anterior, ¿sí? Y vamos a encontrar las soluciones no nulas de ese sistema homogéneo A menos lambda I, cuya matriz, digamos, asociada es A menos lambda I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. O sea que para hallar los valores propios hay que resolver un determinante. Y para hallar los vectores propios hay que resolver un sistema. ¿Sí? Y obviamente las soluciones no nulas son los vectores propios. Recuerden que tiene que sacar la solución nula para hallar los vectores propios. Bueno, entonces ya tenemos manera de hallar los valores y vectores propios. Pero sigamos avanzando un poquito con la teoría. Vamos a la definición de espacio propio. Sea una matriz cuadrada de orden n y lambda un valor propio de A, que obviamente sabemos que es un escalar de K, se llama espacio propio de A asociado al valor propio lambda, al conjunto que vamos a denotar como B sub lambda, y que está formado por todos los X que pertenecen a Kn por 1, tal que A por X es igual a lambda X. Obviamente, esta es la igualdad que aparece cuando trabajamos en la definición, digamos, de valor propio. ¿Sí? Observen que es la igualdad que aparece acá. ¿Sí? Nada más que fíjense, ¿qué me dice? Va a ser valor propio cuando existe un X que es no nulo. ¿Sí? Eso, el no nulo ahora no está escrito acá, en el conjunto B sub lambda. ¿Sí? Fíjense que son todos los X de Kn por 1 los que forman parte del espacio propio. ¿Sí? También tiene otros nombres el espacio propio, ¿sí? Se le llama también autoespacio, espacio característico. Bueno, nosotros lo vamos a llamar directamente espacio propio. Entonces vamos a la observación, dice. Dada la matriz A, Kn por n y lambda un valor propio de A, ¿qué es en realidad el espacio propio, el B sub lambda? Es el conjunto de todos los vectores propios asociados al valor propio lambda unido al nulo, porque ya en el conjunto B sub lambda está el nulo. También lo verifica, no lo excluye acá. ¿Sí? Entonces son los vectores propios unidos al nulo. Eso es el espacio propio. Pero observen, ¿qué habíamos dicho? Este conjunto que está ahí marcado en celeste, ustedes ven el celeste, ¿no es cierto, chicos? Sí, profe. Ese conjunto de los vectores propios siempre es distinto del vacío. ¿Por qué es eso? ¿Qué habíamos dicho? Si lambda es valor propio, en la observación que está acá,
habíamos dicho que, ya llego, que todo autovalor, todo valor propio de una matriz tiene asociado al menos un vector propio, porque eso es lo que nos decía la definición. Lambda es valor propio si existe un X perteneciente a Kn por 1 que es no nulo y que verifica esa igualdad. Y esos X son los que se llamaban vectores propios. Entonces, lambda es un valor propio cuando tiene un vector propio asociado, digamos. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, el conjunto de los vectores propios no puede ser vacío. ¿Sí? Si lambda me están diciendo que es un valor propio. ¿Estamos de acuerdo? Para eso tengo que tener un valor propio de la matriz. Entonces, este conjunto no es vacío. Entonces, el B sub lambda nunca puede ser este que está acá, solamente. Es este y algo más. Entonces, el B sub lambda siempre es distinto del trivial este que tenemos acá, que es el nulo del espacio Kn por 1, ¿sí? Entonces, y estamos diciendo que el nulo verifica además esta igualdad. A por el nulo es lambda por el nulo, ¿sí? Entonces, que el nulo pertenezca al B sub lambda no quiere decir que el nulo sea vector propio. Eso tiene que quedar claro. El nulo es un elemento del espacio propio, pero no es un vector propio. ¿Está claro eso? Sí, profe. Claro, porque el nulo está acá. No está acá el nulo. ¿Está claro eso? El nulo es un elemento de B sub lambda, pero no es vector propio. Bueno, sigamos entonces. Vamos al siguiente teorema. Dice, sea Kn por 1 más K por un espacio vectorial, que eso ya lo sabemos, A una matriz cuadrada de orden n y lambda un valor propio. Entonces, el espacio propio B sub lambda, que está asociado a ese valor propio dado, es un subespacio vectorial de Kn por 1. O sea que tiene estructura de espacio vectorial. Obviamente, por eso tiene que tener el nulo adentro, si no, no puede ser espacio vectorial. Entonces, al conjunto de los vectores propios se le agrega el nulo precisamente y se arma ese conjunto B sub lambda y ese es el que tiene estructura de espacio vectorial. Bueno, entonces vamos a la demostración de ese teorema. Dice, entonces, bueno, pongamos todas las hipótesis. Kn por 1 más K por es un espacio vectorial, A es una matriz cuadrada de orden n, lambda un valor propio de A. Entonces, por definición de espacio propio, el conjunto B sub lambda es este que tenemos ahí. El conjunto de los X perteneciente a Kn por 1, tal que A por X es un múltiplo de X. El múltiplo lambda, digamos, ya el lambda está fijo acá. Eso tiene que quedarles claro que ya cuando me digan lambda valor propiedad, ese lambda está fijo. O sea que A por X es lambda X. Para probar que B sub lambda es subespacio vectorial de Kn por 1, obviamente empleamos la condición necesaria y suficiente para subespacio. Recuerdan que nosotros hemos escrito una observación donde decía cuáles eran las 4 cosas que debíamos comprobar. Entonces empezamos. La primera de ellas es que B sub lambda esté contenido en el espacio vectorial, que en este caso es Kn por 1. Entonces, la definición de B sub lambda precisamente me dice que son los X de Kn por 1 que verifican esta igualdad. Entonces, por definición del espacio propio del conjunto B sub lambda, sus elementos son vectores de Kn por 1. Probada entonces la primera condición. La segunda, obviamente, es la que B sub lambda es no vacío, pero ya hemos dicho que en B sub lambda está el nulo. Bueno, volvamos a escribir todo eso para que quede bien claro. El vector nulo de Kn por 1 es tal que verifica que A por el nulo obviamente da el nulo. Eso es por propiedad del producto de matriz. Y lambda por el nulo es el nulo por las consecuencias que hemos visto del espacio vectorial. Entonces, si los segundos miembros son iguales, los primeros también tienen que ser iguales. Y se da que el nulo pertenece a Kn por 1 y verifica A por el nulo igual a lambda por el nulo. Todo esto quiere decir que el nulo está en B sub lambda y por lo tanto el B sub lambda es no vacío. ¿Entendido entonces? Que es un conjunto contenido en Kn por 1 y no vacío. Entonces lo que resta ahora es ver que la suma es ley de composición interna y el producto por escalar, ley de composición externa. Empecemos con la ley de composición interna. ¿Se acuerdan que era la ley de composición interna? Teníamos que ver que la suma sea una función que vaya de B sub lambda por B sub lambda, que esto es producto cartesiano, digamos, en B sub lambda. O sea, el dominio es esto y el recorrido es esto. Entonces eso era equivalente a probar que para todo x1 y x2 de B sub lambda, la suma de x1 más x2 sea un elemento del espacio propio, ¿sí? B sub lambda. Entonces empecemos con eso. Tomemos x1 y x2 de B sub lambda.
que X1 está en B sub lambda. Vamos a la definición del conjunto y nos dice que X1 está en KN por 1 y A por X1 es lambda por X1. Que X2 está en B sub lambda, y decir que X2 es un vector columna N por 1, tal que A por X2 es lambda X2. Observen que acá no estamos diciendo distinto del nulo porque es la definición del conjunto B sub lambda. ¿Sí? Eso les tiene que quedar claro. Como X1 y X2 pertenecen a Kn por 1, obviamente X1 más X2 también pertenece a Kn por 1 porque hemos dicho que era un espacio vectorial Kn por 1. Entonces ya sabemos que dado dos elementos de Kn por 1, la suma está en Kn por 1. Entonces lo que queremos ver ahora es que verifique la igualdad del conjunto B sub lambda para que pueda estar la suma en B sub lambda. Entonces veamos si verifica la igualdad. A por X1 más X2 es, por propiedad distributiva del producto respecto de la suma, nos va a quedar A por X1 más A por X2. Pero A por X1 era lambda X1, y A por X2 es igual a lambda X2. Entonces, reemplazando eso, porque tenemos estas igualdades, ¿sí? Nos quedaría que es lambda X1 más lambda X2. Y como Kn por 1 de un espacio vectorial, vale la distributiva del escalar respecto de la suma de vectores, y nos queda lambda X1 más X2. Entonces, ¿qué hemos probado? Que la suma estaba en Kn por 1, que lo teníamos acá, y que A por X1 más X2 es lambda X1 más X2. O sea que se cumple esta igualdad. Y estas dos cosas que me dicen, que la suma de X1 más X2 pertenece a B sub lambda, porque verifica la igualdad y es un vector columna N por 1. Que son las dos cosas que tenemos que probar para que un elemento esté en B sub lambda, que es un vector columna N por 1 y que verifica la suma A por X igual a lambda X. ¿Entendido entonces que la suma es ley de composición interna en B sub lambda, chicos? Sí, profe. Bien. Probado entonces que para todo X1 y X2 de B sub lambda, la suma es un elemento de B sub lambda. ¿Sí? Ya vamos a ver si hacemos como una mini gráfica ahí después en la pizarra cuando terminemos la demostración. Bueno, entonces, vamos a la ley de composición externa. Entonces, ¿qué hay que probar ahora en la ley de composición externa? Que el producto por escalar sea una función que vaya de K, que es el campo en el espacio vectorial que tenemos acá, ¿sí? Y si vamos a probar subespacio, tiene que ser el mismo campo para el B sub lambda, digamos. Y, entonces que el producto por escalar sea una función que vaya de K por B sub lambda en B sub lambda, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que tomar un escalar de acá y un elemento de acá, y ver que el producto de ese escalar por el elemento de B sub lambda sea un elemento que vive en B sub lambda. Entonces, como nosotros ya tenemos comprometido lambda para valor propio, yo no puedo usar lambda ahora en la demostración. Fíjense que lambda era un valor propio y de entrada ya me lo decía, ¿sí? Entonces yo, cuando necesito un escalar, no voy a poder usar lambda, tengo que usar otro nombre. Entonces nosotros acá le hemos llamado alfa, lo que ustedes quieren. Entonces, para todo alfa de K y para todo X de B sub lambda, lo que hay que probar es que alfa X está en B sub lambda. Entonces, sea alfa en K y X en B sub lambda. Entonces, como X está en B sub lambda, en el espacio propio, es un vector columna N por 1 y verifica que A por X es lambda X. Eso es por la definición de espacio propio. Entonces, ya tenemos alfa en K y X en Kn por 1, porque lo tenemos acá. Entonces, por ser Kn por 1 en espacio vectorial, alfa por X es un vector columna N por 1. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, entonces ahora lo que hay que probar es que alfa X verifica la igualdad para poder decir que alfa X está en Kn por 1. Entonces vamos a ver si cumple con la igualdad. A por alfa X, lo que vamos a hacer es el escalar por la propiedad asociativa mixta, sale fuera y me queda alfa por AX. Pero AX, ya hemos dicho que es, como el X estaba en B sub lambda, hemos dicho que es lambda X. Entonces reemplazamos, ¿sí? Entonces nos queda alfa por lambda X. Y ahora, de nuevo, por la asociatividad mixta, este escalar lambda lo vamos a sacar afuera. Y nos va a quedar lambda por el alfa X. Recuerden que es un espacio vectorial, por eso lo podemos hacer. Entonces nos queda que alfa X está en Kn por 1, que lo tenemos acá, y tenemos que A por alfa X es lambda por alfa X. O sea que el vector alfa X, cuando hago la multiplicación por A, me da el múltiplo
lambda alfa X, ¿se dan cuenta? Entonces quiere decir que el alfa X pertenece a B sub lambda. O sea que para todo lambda, para todo alfa de K y para todo X de B sub lambda, alfa X está en B sub lambda. Probada entonces que el producto por escalar es ley de composición externa. Entonces, de I, 2I, 3I, 4I, por la condición en C suficiente para subespacio, se tiene que B sub lambda es subespacio vectorial de Kn por 1. ¿Entendido eso, chicos? Lo de un espacio vectorial. Sí, profe. ¿Sí? A ver, hagamos como una gráfica, ya les dejo de compartir, así ven bien. Hagamos como una gráfica, a ver si hemos entendido esto. No hay caso el borrador. No, no borro. ¿Le ensucia usted de la pizarra, no es cierto? Sucia está. Sí, no, el borrador me deja sucia, no hay caso. Intento por usarlo, pero no. Y eso creo que lo lava, uno de los borradores lo lava. Entonces, si podemos hacer un diagrama de Venn para entender. Acá tenemos Kn por 1, ¿sí? Entonces, acá está B sub lambda, ¿sí? Como hemos dicho que B sub lambda, ya hemos probado, es sub espacio de Kn por 1, ¿dónde lo voy a ubicar gráficamente? Al neutro de Kn por 1. ¿Lo puedo poner aquí al nulo? ¿Puedo ponerlo ahí? No, tiene que estar Claro, tiene que estar adentro. Perfecto. Entonces el nulo tiene que estar acá. Ya lo tengo al nulo. ¿Puede ser B sub lambda este conjunto nada más formado por el nulo? Si hemos dicho que teníamos una matriz A. Cuadrada de orden. El nulo vendría a ser un elemento de B sub lambda. Perdón, ¿cómo? ¿No escuché? El nulo vendría a ser un elemento de B sub lambda. Claro, es un elemento, pero ¿puede ser el único? No, porque es distinto No, del pues, trivial. Hemos dicho que como lambda era valor propio, tenía que tener un vector propio asociado. Entonces el conjunto B sub lambda es distinto de este, tiene que tener otros elementos. Entonces está el nulo y hay un X1, por ejemplo, ¿sí? Que X1, ¿qué va a ser? X1 es un elemento que como está en B sub lambda, el X1 pertenece a Kn por 1 y verifica que A por X1 es lambda X1, porque es un elemento que está en el B sub lambda, ¿sí? Pero estamos viendo que yo lo grafico acá, entonces este no es este. Estamos viendo que además el X1 es no nulo, ¿sí? Bueno, entonces si yo tomo otro elemento X2, ¿qué va a pasar? Si está X1 y está X2, tiene que estar acá. El X1 más X2, porque ya hemos probado que es el espacio vectorial. Y si está el X1, tiene que estar el alfa X1. ¿Se dan cuenta? Pues y así me armo. ¿Puede ser el espacio propio un conjunto finito de elementos? Es un espacio vectorial.
Si están todos de eso y alfa toma todos los escalados, los valores de K, puede ser que sea un conjunto finito el B sub lambda. ¿Cuántos elementos va a tener el B sub lambda? Mm. Miren acá. Ya sé que tiene que tener el x1, porque si es valor propio, tiene que existir un x no nulo perteneciente a kn por 1, ¿sí? Que verifica la igualdad, ¿sí? Entonces, lo tiene a este. Si lo tiene a este como espacio vectorial, cualquier múltiplo de él está. Y ya acá, como alfa es algo que vive en K, real o complejo son o todos los reales o todos los números complejos. Cuando multiplique, ¿cuántos elementos voy a tener de esa forma? Infinitos, ¿sí? Entonces, tomo dos de ellos, la suma está. Y así me voy obteniendo infinitos elementos en el conjunto B sub lambda. Este no puede ser un conjunto finito. El B sub lambda jamás va a ser finito. Profe, ¿estaría lo opuesto? Claro, porque está el alfa. Entonces, si el alfa vale menos 1, ya está el menos x1. Profe, Así, que entonces el alfa puede tomar cualquier valor. perdón, no escuché. ¿Cómo? El alfa puede tomar cualquier valor, digamos. Claro, claro, porque recordad que es el producto por escalar, la operación por, el producto por escalar va de K por el B sub Pero no lambda. puede tomar el nulo. ¿Cómo? Claro, no puede ser cero, sí. Pero alfa no puede tomar nulo, no puede tomar cualquier Ah, valor. no, O sea, sí, nulo. sí, lo toma el cero. El alfa puede valer cero. Fíjense que es para todo alfa. ¿Lo toma el cero? Claro, porque en el B sub lambda, acordate, en el B sub lambda está este y están todos los vectores propios, ¿sí? Lo voy a poner ahí arriba. En el B sub lambda, en el espacio propio, recuerden, están los vectores propios, que son los no nulos, y está el nulo. Yo para hacer la gráfica he dicho x1, estoy tomando un x1 no nulo, pero cuando hemos probado que es espacio propio, ahí el x1 es cualquier cosa, ¿sí? Yo porque estoy haciendo una gráfica ahora y lo he puesto el nulo aparte, para distinguirlo, ¿sí? Entonces recuerden que el B sub lambda hemos dicho que son los x que pertenecen a kn por 1. Ya esto ya está. No sé si estamos cortos bien. Tal que A por X es lambda X, donde lambda era valor propio, ¿sí? Y esto nos daba el conjunto de los vectores propios asociados al valor propio lambda, unido al nulo. ¿Se acuerdan? Ah, bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo tengo al nulo y tengo todos los vectores propios. Entonces, yo lo hice aquí a este para decir este es el número. Entonces, todos los que están acá tienen que ser, obviamente, vectores propios. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos? Entonces, como el alfa, como es, ese, el B sub lambda, tiene estructura de espacio vectorial, no puede ser un conjunto finito. ¿Sí? Los únicos espacios vectoriales que tienen una cantidad finita de elementos son formados por el nulo, nada más, ¿se acuerdan? Un B que sea espacio vectorial y que tenga una cantidad finita de elementos tiene que ser este. Solamente que está formado por este, por el elemento neutro, ¿sí? El trivial este. Después los otros ya no, porque ya al multiplicar por lambda este me queda siempre el nulo, ¿sí? Si llegan a encontrar un X que sea no nulo, lo multiplican por el de escalar lambda y ya tienen los infinitos elementos en el conjunto, ¿sí? Entonces, el espacio propio no va a ser nunca este, digamos, el trivial este. Por eso es distinto del nulo, ¿sí? Obviamente que es el nulo de n por 1 acá, ¿no? Porque recuerden que los elementos de B sub lambda son vectores columna, es el nulo de este espacio, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido, chicos? Sí, va claro. Ya van a entender más cuando hagamos un ejercicio para hacer valores y vectores propios. Sigamos entonces con la teoría. Fíjense que acá lo que yo les decía, cuando probamos alfa es cualquier escalar. Puede ser 0, puede ser 1, cualquier real o cualquier complejo, que son los campos con los que nosotros trabajamos. Y X es un elemento cualquiera de B sub lambda. Inclusive el X puede ser el nulo. Yo les decía que como he graficado el nulo en un lugar, he puesto el X en otro lugar, entonces he dicho, bueno, que el X tiene que ser un vector propio, pues ya el 0 como que lo había puesto aparte. Pero en estas demostraciones el X puede ser cualquier cosa, el nulo o algo no nulo, ¿sí? Lo mismo para X1 y X2 acá, ¿sí? Es un elemento que vive en B sub lambda, el X1 y el X2. No hemos hecho distinción en la demostración porque no hace falta si es nulo o si es no nulo. Bueno, vamos a la observación. Dice, el espacio propio asociado al valor propio lambda es el conjunto solución del sistema homogéneo, compatible e indeterminado, como ya lo habíamos visto, ¿sí? Este sería el sistema, entonces directamente, en vez de poner a X igual a lambda X, podemos escribir A menos lambda I por X igual al nulo, ¿sí? Porque esas, recuerden que de la cadena de igualdades, de equivalencias, digamos, salía esa igualdad, ¿sí? Teníamos esta, inmediatamente podemos escribir esta, ¿sí? Entonces, en vez de escribir esto en el espacio propio, podemos tranquilamente escribir esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? En vez de escribirlo aquí, por supuesto, para la demostración sí es más sencillo poner esto, ¿sí? Pero cuando vamos a encontrar el espacio propio, directamente podemos escribir esta igualdad que tenemos en la observación, ¿sí? El espacio propio también lo podemos escribir así. Bueno, este resultado lo vamos a aceptar sin demostración. Dice, espacios propios de una matriz A asociados a valores propios diferentes no tienen vectores propios en común. El único elemento que tienen en común es el nulo. Por eso, si lambda 1 y lambda 2 pertenecen acá, son valores propios distintos de la matriz A, la intersección de los espacios propios solamente lo tiene el nulo. ¿Por qué? Porque no hay vectores propios de B sub lambda 1 que pertenezcan a B sub lambda 2. Tampoco hay vectores propios de B sub lambda 2 que estén en B sub lambda 1. O sea, el único elemento en común es el nulo, que ya sabemos que no es vector propio. ¿Está claro entonces esto? Esto obviamente lo aceptamos sin demostración. ¿Está entendido lo que me dice la observación 2, chicos? Sí, profe. Si ustedes tienen un vector propio que está asociado al valor propio 2, ese mismo vector no puede pertenecer al espacio propio asociado al valor propio 3, digamos. Si es vector propio asociado a 2, no puede ser vector propio asociado a 3. Esa es la idea. Bueno, el siguiente resultado, los siguientes resultados, porque vamos a ver un teorema y un corolario, lo vamos a aceptar sin demostración. Si tenemos entonces KN por 1 más K por un espacio vectorial y A una matriz cuadrada de orden N, si lambda 1 y lambda 2 son valores propios distintos de A, fíjense que la hipótesis son que lambda 1 y lambda 2 son valores propios distintos de A. Entonces, los vectores propios X1 y X2 asociados respectivamente a lambda 1 y lambda 2, ¿qué quiere decir? Este es vector propio asociado a lambda 1 y este es vector propio asociado a lambda 2, son valores propios diferentes, ¿sí? Entonces, van a formar un conjunto linealmente independiente, o sea, ustedes se van a armar un conjunto formado por el X1 y el X2 y vamos a decir que ese conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Bueno, acá está dicho como de manera rápida que X1 y X2 son linealmente independientes, ¿sí? En realidad ya saben que nosotros hablamos de conjuntos linealmente independientes. Bueno, entonces, este teorema tiene una generalización que también se acepta sin demostración y que dice lo siguiente: si lambda 1, o sea, aquí hay m valores propios distintos de la matriz A, entonces los vectores propios asociados respectivamente, este aquí a lambda 1, el que viene sigue a lambda 2 y así el último, xm a lambda m,
forman también un conjunto que va a ser linealmente independiente en KN por 1. Por supuesto. Profe, ¿Cómo? yo tengo una pregunta. Sí. O sea, si es linealmente independiente, el determinante sería distinto de 0, ¿verdad? Es que no sé si vas a poder armar un determinante. Porque este M, fíjate que estos son vectores son vectores columna. Supuestamente tienen que tener cada uno n filas, porque la matriz A es n por 1, ¿no? Supuestamente, tienen n filas, digamos. ¿Sí? Entonces, Sí. fíjate, si supongamos que estos sean vectores columna que pertenecen a K 3 por 1. Pero si el M vale 2, vas a tener 2 vectores. Entonces, vos no podés armar una matriz cuadrada con esos 2. Claro. Claro, si vos, está bien tu pregunta. Si vos tenés que podés armar, suponete que el M hubiera sido 3 y la matriz es 3 por 3, entonces tenés 3 vectores de 3 por 1, entonces con eso sí te podés armar una matriz cuadrada y obviamente una matriz 3 por 3, digamos en este caso, y como son linealmente independientes, vos sabés que el determinante tiene que ser distinto a 0. Pero si no podés podés armar una matriz cuadrada, no lo podés calcular de esa manera. Por supuesto, con la definición sí, pero ni siquiera te hace falta ver porque ya esto te está diciendo que son linealmente independientes. ¿Te das cuenta? Vos ya lo podés aceptar, no hace falta que compruebes eso. En esta parte ya lo usamos. Por supuesto, esto tiene su demostración, pero esta demostración del teorema siempre la dábamos. Ahora este año hemos decidido no darla porque en una semana tenemos que ver todo el tema. Gracias, profe. Así que tienen menos demostraciones que el año pasado, digan ustedes. Bien, entonces ya sabemos que es importante el resultado. A valores propios distintos, los correspondientes vectores propios, uno de cada uno, fíjense que toma el x1 es vector propio asociado a lambda 1, el x2 asociado a lambda 2 y así el xm asociado a lambda m. Ellos forman un conjunto linealmente independiente siempre que sean valores propios distintos, ¿sí? Bueno, entonces veamos, esto nos dice un poco más este corolario, porque ustedes ya saben que si el espacio Kn por 1, ¿qué dimensión tiene el espacio Kn por 1? Eso lo hemos visto en el espacio vectorial. ¿Cuál es la dimensión de Kn por 1? N. Es n, ¿sí? ¿Y cuánto es la cantidad máxima de vectores linealmente independientes que podemos encontrar en un espacio que tiene dimensión n? ¿Cómo dijo, profe? Nosotros tenemos que el espacio Kn por 1, este que está acá en celeste, es un espacio vectorial que tiene dimensión n. Entonces, cuando un espacio tiene dimensión n, ese número n, habíamos dicho dos cosas, que nos daba la cantidad máxima de vectores linealmente independientes, ¿sí? Y nos daba la cantidad mínima de vectores que generaban el espacio, ¿se acuerdan? Entonces, si esto me da la cantidad máxima de vectores linealmente independientes, ¿qué quiere decir? Que este m va a estar acotado por ese m, porque no puedo tener más que la dimensión de vectores que sean linealmente independientes, ¿sí? Y eso me dice en el corolario, en la observación esta, que el corolario además nos asegura que si la matriz es cuadrada de orden n, va a tener a lo sumo n valores propios diferentes. Si la matriz es de orden 2, no puede tener 3 valores propios diferentes, porque a lo sumo tiene 2, ¿sí? Si la matriz es de orden 3, no puede tener 4 valores propios diferentes. A lo sumo va a tener 3. O sea que la cantidad de valores propios diferentes está acotado por el orden de la matriz. ¿Y eso por qué? Porque vale este teorema, ¿sí? Este corolario, digamos. Fíjense, supongamos por el contrario, ¿sí? Supongamos que lambda 1, lambda m son valores propios distintos de A y que el m es mayor que la dimensión del espacio, ¿sí? Entonces, el corolario que tenemos acá arriba nos está diciendo que el conjunto formado por x1, xm, va a ser un conjunto linealmente independiente, pero yo tengo que m es mayor que n. Y eso es un absurdo, porque la dimensión de Kn es n. No pueden haber más de n vectores que sean linealmente independientes. Y entonces, al llegar a un absurdo, quiere decir que lo que hemos supuesto está mal. No hay más
de n, perdón, valores propios diferentes. Entonces, a lo sumo hay n. Este resultado es importante para que tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, ya me está dando una cota para la cantidad de valores propios diferentes que vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente definición. Sea una matriz cuadrada de orden n, se llama polinomio característico de A al polinomio mónico de grado n, dado por, fíjense la notación para polinomio va a ser esta letra griega, G se llama esa letra, ¿sí? G sub A de X. Como es un polinomio hay que usar una variable para ese polinomio, ¿sí? Entonces, bueno, está escrita con X. Es como decir P de X, nada más que el polinomio se llama de esta manera, ¿sí? Y es el determinante de XY menos A. ¿Qué quiere decir esto mónico? ¿Alguien sabe? Que tiene un solo elemento. ¿Que tiene cómo, perdón? Un solo elemento. Es un polinomio. De grado 1. Tiene grado 1. No. Dice que tiene grado n. Fíjense, el polinomio característico tiene grado n, donde n es el orden de la matriz. O sea, si mi matriz es 3 por 3, su polinomio característico tiene grado 3. ¿Qué quiere decir lo de mónico? Mónico quiere decir que el coeficiente principal, o sea, del término que tiene mayor grado, es igual a 1. Eso quiere decir. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Ahí están viendo bien? Vamos a borrar. Necesito un poquito. Usted me va a decir cuáles son los posibles polinomios característicos de esa matriz A. ¿Cuáles podrían ser, digamos? Bueno, ¿puede ser este polinomio característico de esta matriz? ¿Profe? Sí. ¿Cuál, profe? Gracias. ¿Cómo? ¿No ven bien? Sí, sí, 2 se x ve. cuadrado No había menos 3x pensado. más 1, dice. ¿La luz es peor ahí? Sí, ¿no es cierto? Hace reflejo. ¿Ven mejor con la luz o sin la luz? Sí, profe. Sin la luz, bien. El primer polinomio, ¿puede ser polinomio característico de la matriz A? 2x cuadrado menos 3x más 1. ¿Cuál es el grado de ese polinomio, de este?
¿Cuál es el grado del polinomio? 2. 2. ¿Puede tener el polinomio característico de esta matriz grado 2? No. No, porque hemos dicho que tiene que No, tener grado n, donde n es el orden de la matriz. O sea que este sí, no puede ser I sub A de X. O sea que eso es falso, no es. Bien. ¿Puede ser este? Sí. Es decir, tiene grado 3 y coeficiente principal vale 1. Este sí puede ser I sub A de X. Bien. ¿Y este puede ser polinomio característico de esta matriz? No. Tiene grado 3, pero el coeficiente principal. Vale -1. Menos 1. Entonces, este no puede ser porque el grado es 2. Este tiene grado 3, pero no puede ser porque no es mónico, ¿sí? Entonces, este no puede ser el G sub A de X, pues no es mónico. Este, pues, no tiene grado 3. Y este es el único que cumple todo, ¿sí? Es de grado 3 y es mónico. ¿Está entendido entonces? profesor, mónico, ¿qué vendría a ser? Entiendo lo que mónico vendría a ser ¿qué? El coeficiente principal es 1. Es el coeficiente El del término coeficiente. de mayor grado. El polínomo tiene un Ah, bien, grado. bien. El mayor grado, en este caso es 3. El coeficiente es 1. ¿Sí? Este no tiene grado 3 y tampoco es mónico. Las dos cosas no cumplen, ¿no? Pues no tiene grado 3 y no es mónico. No cumple ninguna de las dos cosas el primero, ¿sí? Este cumple las dos cosas. Tiene grado n, que es el n3 en este caso, y el coeficiente principal es 1. ¿Sí? Es 1 por x3. Este es un menos 1. ¿Está entendido? El coeficiente Entiendo. principal tiene que ser 1. Agreguen eso lo de mónico. Teóricamente eso se tenía que haber visto en el cursillo de ingreso. Cuando ven polinomio, digamos. ¿Está entendido entonces los ejemplos? ¿Qué puede ser polinomio de una, característico de una matriz o qué no puede ser? Bueno, entonces sigamos. Entonces ya sabemos que el polinomio característico se calcula como el determinante de xy menos a. Vamos al siguiente teorema, que relaciona obviamente el valor propio con los ceros que tiene este polinomio característico. Dice, sea una matriz cuadrada de orden n, lambda perteneciente a K, lambda es valor propio de A, si, solamente si, lambda es cero del polinomio característico de la matriz A. ¿Sí? Tiene que anular, que sea cero quiere decir que anula el polinomio, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a la demostración. Sea una matriz cuadrada de orden n, lambda perteneciente a K, lambda es valor propio de A, si, solamente si, el determinante, nosotros habíamos visto en la observación, ¿se acuerdan? A menos lambda y igual a 0, el determinante de la matriz A menos lambda por la identidad es igual a 0. Eso estaba, recuerden, en la cadena de igualdades, voy hasta arriba. En las equivalencias que hemos visto. Las equivalencias estaban antes. Acá. Fíjense que es valor propio, sí. Bueno, esta era la definición y hemos llegado acá. Entonces ahora ya la podemos usar, ¿sí? Porque ya le están dentro de las equivalencias. Cada vez que diga valor propio no voy a partir de acá hasta llegar al final. Yo ya sé que esto es equivalente a decir esto, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos usando en la demostración del teorema. Que si lambda es valor propio, el determinante de A menos lambda por la identidad es igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces, sigamos. Recuerden que, fíjense, nosotros tenemos en otro orden acá, ¿no? Nosotros acá tenemos xy menos, menos la matriz A. En cambio acá está A menos lambda por la identidad.
¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que sacar un -1 de cada una de las filas o columnas de esa matriz, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el axioma 2 que hemos visto en la definición de determinante. Vamos a sacar un -1 de cada una de las columnas. Entonces por eso podemos escribir -1 a la n, porque sale esta matriz que tenemos ahí adentro, es una matriz que tiene n filas y n columnas. Entonces si saco un -1 de cada una de las columnas, aplico el axioma 2 que hemos visto en determinante, entonces el escalar sale fuera de cada columna y por eso tengo -1 a la n, ¿sí? Entonces, como este número -1 a la n va a ser un 1 si el n es par o va a ser un -1 si el n es impar, entonces lo mismo me queda que el determinante de lambda i menos a es igual a 0. O sea, este no es 0, el que tiene que valer 0 es este, ¿sí? El determinante. Entonces podemos escribir lambda i menos a, el determinante, que es igual a 0. Pero, ¿qué me está diciendo esto? Que G sub A evaluado en lambda me da 0, por la definición del polinomio característico, porque esto es la definición del polinomio característico, nada más que en vez de tener X, tengo lambda, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que lambda anula al polinomio característico G de A, porque lambda es algo que vive en K, fíjense que nosotros hemos puesto acá arriba, ¿sí? Entonces, si lambda es valor propiedad, quiere decir que lambda es un 0 del polinomio característico. Y ahí termina la demostración. ¿Entendida la demostración? Sí. ¿Sí? ¿Está claro lo de 0? ¿Hace falta que veamos algún ejemplo sencillo o no? Está claro. Bien. Sigamos entonces. Entonces dice, como el grado de G de A es n, entonces se concluye nuevamente que la matriz A, cuadrada de orden n, tiene a lo sumo n valores propios distintos. Porque fíjense, los valores propios de la matriz A son precisamente los ceros del polinomio característico. Como el polinomio característico acabamos de decir que tiene grado n, si el polinomio característico tiene grado 2, a lo sumo hay 2 ceros de ese polinomio, ¿sí? Si el polinomio característico tiene grado 3, porque la matriz obviamente tiene grado 3, orden 3, entonces, ¿cuántos ceros va a tener ese polinomio? Y va a tener a lo sumo 3, ¿sí? Entonces, también sale por ese lado, ¿sí? Que no podemos tener más de n valores propios distintos en una matriz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque también está acotado por el grado del polinomio. ¿Se entiende lo que está escrito acá, chicos? Sí. Bien. Entonces vamos a ver este ejemplo sencillo también de una matriz 2×2. Dada la matriz A, elemento 0, 1, menos 1, 0, perteneciente a K 2×2. Dice, para K igual a C, determina el polinomio característico y los valores propios de A. ¿Cambia la respuesta si el campo es real? Bueno, me piden que lo resolvamos en C, al problema primero. Entonces, para K igual a C, obviamente la matriz A pertenece a C 2×2, porque fíjense que ahí decía K en general, ¿no? Bueno, entonces, si la matriz pertenece a C 2×2, los vectores propios obviamente van a ser C 2×1 y los valores propios van a ser de C. Eso tiene que quedar claro. Por definición de polinomio característico de la matriz A, G de A en lambda, fíjense que nosotros para no vamos a usar la variable X como está acá, ¿sí? Porque fíjense uno cuando habla de polinomio siempre tiende a ponerle la indeterminada X, o sea, la variable, digamos. Bueno, nosotros vamos a usar lambda ahora, ¿sí? Entonces dice que el polinomio G de sub A de lambda tiene que ser el determinante de lambda I menos A. Por favor, no se vayan a confundir, chicos, porque si ustedes hacen A menos lambda I, recuerden que acá en la demostración hemos dicho que hay una diferencia de -1 a la n. Cuando el n es par no hay problema, pero si el n es impar, precisamente no les va a quedar mónico, ¿sí? Entonces, tienen que tener cuidado. El polinomio característico en lambda es el determinante de lambda I menos A, ¿sí? Y no A menos lambda I, el determinante, ¿sí? Tienen que tener cuidado ahí.
Entonces, el polinomio característico es el determinante de lambda i menos a. Entonces, calculemos la matriz lambda i menos a, ¿sí? Lambda por la identidad. La identidad obviamente tiene que ser el mismo orden que la matriz A. Entonces es 1, 0, 0, 1. Menos la matriz A, que es esta. Hacemos las cuentas y eso nos da la matriz lambda menos 1, 1, lambda. Y es una matriz C2 por 2. Entonces, si yo quiero el polinomio, tengo que calcular el determinante de esta matriz. Entonces, el polinomio característico es el determinante de esta matriz. ¿Cómo calculamos el determinante de una matriz 2 por 2? Ya hemos visto, producto de la diagonal menos producto de la contradiagonal. O sea que el polinomio característico es lambda cuadrado más 1, ¿sí? Es un polinomio que es mónico, el coeficiente principal es 1, y tiene grado 2. Coincide, obviamente, lo que hemos dicho recién. Entonces, este es el polinomio característico de esa matriz A. Bueno, nos dicen en el enunciado que determinemos el polinomio característico de los valores propios. Por el teorema anterior, nosotros hemos visto que los valores propios de esa matriz son los ceros que tiene ese polinomio. Entonces, encontremos los ceros de ese polinomio. ¿Cómo se encuentran los ceros de ese polinomio? Bueno, lambda es valor propio, sí, solamente sí. El polinomio característico se anula, ¿sí? O sea que tiene que ser un cero de ese polinomio. Entonces, lambda cuadrado más 1 tiene que ser 0. Entonces, ¿qué soluciones tiene esta ecuación? Para lambda complejo, lambda igual a más o menos i. No tienen que perder de vista que estamos trabajando con k igual a c, donde los valores propios son complejos y las raíces de esta ecuación también tienen que estar en c, ¿sí? Entonces, más y menos i son las raíces. Entonces, los valores propios de esta matriz 2 por 2, que está en C2 por 2, son lambda 1 igual a i y lambda 2 igual a menos i. Ya tenemos los valores propios que son i y menos i. Ahora yo les digo, si estamos trabajando con el campo complejo, con el campo real, ¿cambia la respuesta? Fíjense, si el campo es real, esta matriz también es 2 por 2. Sí. Y el determinante se calcula igual, o sea que el polinomio característico es exactamente lo mismo. ¿Sí? No tiene problema el polinomio característico. ¿Dónde va a estar el problema? Que si yo pongo R acá, las raíces de esta ecuación tienen que ser reales. Porque estoy con K igual a R, yo no sé qué sería K igual a C si yo me planto en K igual a R. Entonces, esta ecuación en R tiene raíces y no, porque las raíces son complejas. Entonces, si K es R, el polinomio característico de la matriz R2 por 2 es el mismo que para el caso anterior, o sea, es lambda cuadrado más 1. Pero la ecuación esta igualada a 0 no tiene soluciones reales, por lo que la matriz R2 por 2 no tiene valores propios. Entonces, tenemos un claro ejemplo de que hay matrices que no van a tener valores propios asociados, y esta es una. Esta matriz que tenemos acá, si mi problema hubiera estado en R, esta matriz no tiene valores propios asociados, ¿sí? Porque el polinomio característico no tiene raíces, no tiene ceros reales, digamos, ¿sí? Bueno, y además, entonces estamos viendo que es importante tener bien presente cuál es el campo, porque si el campo es complejo, la matriz esa que tenemos ahí tiene 2 valores propios, y si el campo es real, no tiene valores propios. O sea, otro ejemplo donde es importante y no perder de vista cuál es el campo con el que se está trabajando. ¿Entendido? Entonces, si no tiene valores propios, en el caso real tampoco va a tener vectores propios, ¿sí? Bueno, dice acá que los valores propios de una matriz dependen del campo. Bueno, eso ya lo hemos dicho recién. ¿Sí? ¿Hay alguna preguntita? No, el ejemplo se ha entendido mejor. Claro, ¿sí? Ese es un ejemplo de que tenemos que tener bien presente cuál es el campo con el que se está trabajando. Bueno, voy a cortar acá para que no sea tan largo para subir la teoría y luego seguimos con la otra parte.